Vamos a otro tema que nos mantiene bien pendientes también. 280 jefes y jefas de hogar que resultaron damnificados por el incendio forestal en Viña del Mar ya pueden cobrar el bono de recuperación que contempla la entrega de 1,5 millones de pesos. Queremos conocer más detalles de este y otros beneficios que van a estar recibiendo los damnificados. Estamos para esto en contacto con la Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Claudia Espinosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días. A ver, partamos con el pago de este bono que entiendo se ha hecho efectivo ya para esta cantidad de personas que tenían su cuenta RUT. Hay otros que no la tenían, pero igual ya se ha generado el pago, ¿no? Exacto. Se hizo un primer grupo de 278 personas, de las cuales 247 ya tienen el depósito desde ayer en su cuenta RUT. El resto, hay un grupo de 31 personas que no tenían cuenta RUT y a las cuales se puso en contacto, se les llamó. Y solo quedaron 3 personas, las cuales se está tratando de ubicar en terreno también, que no tenían su teléfono ubicable, digamos, el día de ayer, y a las cuales en el fondo ese depósito se va a hacer efectivo, pero se les tiene que contactar, solo tienen que hacer el trámite también en el Banco Estado. ¿Este es un catastro ya definitivo? ¿Es el consolidado final o todavía podrían sumarse personas que quedaron damnificadas después de este mega incendio? Mira, antes de eso contarte que este es un trabajo intensivo, inédito respecto al despliegue realizado desde el día 22. Empezamos a aplicar la FIBE el día 23, éramos más de 75 personas en el terreno haciendo el barrido completo. Se ha hecho el barrido territorial, se ha tenido puntos, por lo tanto se ha abordado el territorio desde distintas formas. En ese sentido creemos que hemos abordado a todas las personas que han sido afectadas y si queda alguna persona afectada, claramente puede contactarse también con nosotros, está el equipo municipal también en terreno y deben ser personas muy chiquitas, casos muy específicos que pueden quedar pendientes, ¿no? Pero todo eso se ha estado corroborando también los últimos 2 días en terreno y contrastar información. Es importante señalar que esta información que se levanta directamente con las personas afectadas luego es contrastada también con las bases de datos del Estado, el Registro Social de Hogares y otra información, el Registro Civil, lo cual permite también tener una información lo más certera posible, pero lo más importante es llegar rápido, ¿no? Y en este sentido, a menos de cumplirse exactamente menos de una semana del incendio, las personas en su gran mayoría ya tenían el depósito en sus cuentas. Seremi, a ver, entonces en términos consolidados, casas afectadas, en definitiva, ¿son cuántas? 300. Son 380 grupos 300 familiares. Y ya. eso es importante distinguir. ¿Pero son 380 Nosotros viviendas? Viviendas físicas, me refiero. Viviendas físicas son alrededor de 250. Aquí es importante decir que hay un proceso del Estado bastante planificado. Vamos primero como Ministerio de Desarrollo Social, a partir de la ficha básica de emergencia, identificando grupos familiares. Tú sabes que además hay grupos familiares que viven juntos en un mismo techo. Claro. Y por eso las viviendas son menos, ¿no? Y ese es el catastro que está haciendo MIMBU hoy día, georreferenciando también esas viviendas y por lo tanto el número de viviendas va a ser inferior a los grupos familiares que hemos identificado, pero son informaciones totalmente coincidentes entre la levantada inicialmente por ONEMI, ¿no? Y Ministerio del Interior, identificar los techos afectados, el cruce de grupos familiares que hemos hecho como Ministerio de Desarrollo Social con las direcciones y la información que está cerrando ya MIMBU para identificar la afectación de las viviendas, ¿no? Y efectivamente identificar las condiciones, características, propiedad, etcétera. Ya, es que primero quiero quedarme con este consolidado. Son 250 viviendas, 380 hogares y eso nos da un número total de más de 1.000 afectados. No sé si tiene el... Esos son más de 1.000 afectados. Ya, más de 1.000 personas afectadas. Respecto del tema de las viviendas, ¿se hace alguna diferencia en esta primera ayuda y en las que vengan si es que eran viviendas regularizadas, no regularizadas o en vías de regularizarse? Porque aquí hay distintas naturalezas y en el fondo había personas que ya tenían su título de dominio, que estaban ahí, aunque con falta de servicios, pero hay otras que no estaban de manera regular ahí. ¿Se hace alguna distinción en las ayudas que van a recibir? ¿Las personas que estaban irregulares van a recibir la misma ayuda? Sí, todo depende. Mira, aquí la ayuda va a depender del nivel de afectación. Eso es lo que mandata.
¿no? Porque hay algo que es importante. Este primer bono es un bono de recuperación para las personas que han visto afectadas por el incendio y no tiene que ver, es una primera llegada del Estado, de lo público, para poder acompañar el proceso más difícil. Y las diferencias de pago se van en montos, se hacen en función del nivel de afectación de la vivienda y el nivel de afectación de los enseres. Es decir, a quienes en su mayoría vieron altos niveles de afectación en ambos, ¿no? Ambos ítems. Por lo tanto, esas personas y ese grupo familiar va a recibir el 1,5 millones. Pero hay un porcentaje también menor que tiene otro nivel de afectación y niveles de afectación menor que van a recibir un bono que estamos en 4 tramos entre los 375.000 y el 1,5 millones. Yeah. Y eso es importante definir. La segunda etapa, que tiene que ver con el proceso de reconstrucción, es lo que diferencia en función de la pertenencia y la tenencia de la vivienda, ¿no? Las características de la vivienda. En este sector, afortunadamente, la mayoría eran propietarios y otro porcentaje muy importante ya estaba en un proceso llevado a cabo por MIMBU, en el cual era un campamento catastrado. Por lo tanto, ahí ya había una propuesta respecto a la radicación y es lo que hoy día se está fortaleciendo y está avanzando en el proceso de MIMBU a partir de hacer las distinciones también y generar propuestas pertinentes, seguras y planificadas para cada uno de los sectores. Ya, y eso es ahora, importante señalar. Más allá de que ahí las características de los sectores puedan ser distintas, ahí no hay distinción en términos de recibir ayuda por parte del Estado para aquellos que ya tienen su título de dominio y aquellos que estaban en esta vía de regularización. ¿Se les va a ayudar igual? Eso es importante, hacer la distinción entre este bono de recuperación y el proceso de reconstrucción. No, me refiero al proceso de reconstrucción, si ahí en el fondo se le va a ayudar a ambos a reconstruir. Lo que pasa es que ahí hay soluciones que son distintas, porque no es posible precisamente, y pensar también las soluciones va a ser distintas. Por ejemplo, para quienes efectivamente están en condición de de toma de campamento, ahí hay soluciones que son diferentes, ¿no? Y tenemos un mandato con que efectivamente puedan generar apoyo, pero lo que no se puede promover es la radicación, por lo tanto entrarán a los canales y a los procedimientos también que tiene Servio y tiene MIMBU también para poder tener una vivienda, que son otras vías y que son otros procedimientos también, pero la idea es que efectivamente haya una ayuda global, que efectivamente aquí podamos tener una respuesta, pero que también tiene que tener planificación y orden, lo cual no implica los mismos tiempos que ha existido antes para la respuesta, ¿no? Sino que implica también hacerlo de formatos ordenados. Hemos visto también en estos días todo el interés y mucha disposición a colaborar en procesos también de reconstrucción. Lo que es relevante es que ese proceso tenga también de la mano una orgánica y una planificación, porque precisamente ahí hay sectores que tenían un plan de programación de construcción de barrio. Y eso es fundamental, porque de una otra manera el pensar este proceso puede ser también la posibilidad de generar condiciones y disminuir las condiciones de riesgo que podemos tener también a partir de la geografía que tiene la ciudad y a partir también de las condiciones climáticas que van a ir en ascenso. Ya, pero en los casos donde eso no existe, ¿podría ser que haya familias que se tengan que trasladar a otros lugares para reemprender de alguna manera y tener su vivienda? Una de las propuestas va a ser también procesos de relocalización. Todo eso es en función del trabajo que está haciendo y el despliegue territorial que está haciendo MIMBU hoy día, ¿no? Y en eso es una cartera que está en terreno permanentemente y que ha estado trabajando con cada una de las familias que han sido afectadas. Tienen un puesto fijo también, como distintas instituciones del Estado que estamos arriba en el territorio permanentemente desde el día 22. ¿Cuándo parte la fase de reconstrucción? Que no sé si es la segunda etapa. Aquí vemos que la primera, bueno, vamos a ponerlo en términos de ayuda. La primera etapa era catastrar, estar en el terreno, conversar con la gente, recabar la información. Pero me refiero a las ayudas. Primera etapa, este bono. Después de esta etapa ya viene la de reconstrucción. Lo primero es el bono que permite efectivamente paliar este tiempo más difícil, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver
con las viviendas de emergencia, las cuales debe evaluarse también dónde se instalan, que es algo que es fundamental. Y si no son las viviendas de emergencia, son precisamente los subsidios de arriendo u otras posibilidades que implican a la familia poder estar en condiciones también de habitabilidad, claro, hasta que comience la reconstrucción, como lo ha dicho la subsecretaria de Vivienda también, la cual el proceso que debería empezar en 6 meses más, pero hay que distinguir, las viviendas de emergencia están pensadas para ahora, para enero, ¿no? Y estas no se ponen en el mismo lugar, me imagino, porque si después hay que construir, ¿cómo funciona hay eso? Terrenos donde, es que hoy día lo que se está evaluando tiene que ver con las condiciones de los terrenos, ¿no? Tiene que ver precisamente porque hay algo muy simple, es decir, hay ciertos pilares sobre los cuales no es posible construir. El incendio, precisamente lo que afecta, aunque sean construcciones sólidas, lo que afecta también tiene que ver con las bases, ¿no? Los cimientos de esos pilares. Por lo tanto, hoy día lo que hay que cuidar es que cualquier acción que se haga en ese territorio tenga un fundamento técnico, y que eso es lo que garantiza también el trabajo de MIMBU. Bueno, entonces usted me dice que las casas de emergencia o las viviendas de emergencia debiesen llegar en enero. Eso, si es que todo se cumple, debe ser en enero, y en 6 meses más ya partir con la fase de reconstrucción. La fase de reconstrucción ya está en proceso de planificación en función de la información de MIMBU. Pero cuando ya se empiece a construir, debería ser en 6 meses más. Exactamente. Porque hay que planificarlo, obviamente. Y ahí habrá que distinguir entre, señora, usted tiene su título de dominio, este era su terreno está apto y podemos volver a poner aquí una casa, versus otro que o no tiene el título de dominio o su terreno quedó imposibilitado de alojar una casa. Yo no sé si en muchos casos pasa eso, pero usted me dice que hay casos en los que ocurre. Eso es exactamente. Por eso la verificación en terreno es fundamental, ¿no? Es fundamental orientar, hay interés en construir, y que todas esas iniciativas que aparecen, obviamente aquí además son territorios de historias de gente que ha construido sus hogares también a pulso, con historias también ahí de esfuerzos que hay que cuidar. Ahí hay una trayectoria también, ¿no? de autonomía, y eso hay que cuidarlo también con planificación y apoyo técnico, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que efectivamente esas ayudas no vayan en esa coordinación y en ese acompañamiento también a las familias en ese proceso. Y que en eso hay un despliegue absoluto, ¿no? en el territorio. Claudia, ¿se abre alguna oportunidad de mejoras? Usted recién me hablaba de la planificación de los barrios. ¿Alguna mejora en términos de servicios y de infraestructura e implementación que tienen estos barrios el día que se reconstruyan? Y lo pregunto porque, claro, generalmente tenemos una mirada cuantitativa del déficit habitacional. Decimos cuánta gente hay buscando casa, cuánta gente le falta su casa, cuánta gente tiene casa. Pero también aquí ha pasado, en esa trayectoria que usted narra, de personas que a lo mejor llegaron de manera irregular, pero se fueron regularizando y hoy día tienen su título de dominio, que claro, tienen su casa, pero no necesariamente tienen una casa dotada de un barrio que tenga todas las condiciones que se requieren. Aquí, por ejemplo, falta agua, que es uno de los temas importantes para los incendios. Entonces, así como en Santa Olga se reconstruyó mejor que antes, ¿hay aquí una oportunidad, después de una catástrofe tan tremenda, que esto quede mejor que lo que era? Totalmente. Y ayer tuve la oportunidad de estar con el equipo MIMBU y ahí saludar a la Seremi también, Belén Paredes, quien están en terreno precisamente identificando eso. Estábamos en un sector que tiene un diseño también de una plaza. Están también en el proceso de lo que se llama ficha 3, es decir, FIBE, ficha 1, la ficha de vivienda es la ficha 2, y la ficha 3 tiene que ver con toda la estructura comunitaria, ¿no? Los centros comunitarios que estaban presentes, juntas de vecinos y espacios públicos. Entonces, precisamente tuve la oportunidad de ver en terreno al equipo MIMBU, precisamente diagnosticando y planificando ese tipo de instancias, ¿no? Hoy día también la respuesta de algunas empresas, por ejemplo las eléctricas, señalen, nos pueden mostrar cómo hay ciertos avances. La luminaria que se ha repuesto, que hoy día la mayoría de la luminaria ha sido repuesta, ¿no? Estamos hablando de postaje, estamos hablando también de algunas conexiones definitivas en su mayoría, recableado, en fin. Eso, por ejemplo, está con luminaria LED.
el día de ayer ya estaba, ¿no? Yo pude verlo en terreno y pude ver al equipo Mimbu precisamente planificando en una lógica de construcción de barrio, ¿no? Ya. Qué bueno. Bueno, toda tragedia, toda prueba de este tipo también trae, yo creo, una oportunidad que es ojalá poder hacer las cosas mejor de cómo venían siendo hechas y bajar también y disminuir la cuota de riesgo para estas familias en el futuro. Le queremos agradecer, Claudia Espinosa, Seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, por esta conversación y vamos a seguir bien atentos. Ojalá que no se nos olvide, tampoco a los medios y a ustedes menos como autoridad, todo lo que ha significado esto para estas familias y todo lo que necesitan que se agilicen las ayudas. Carla, si me permites solo un Sí. minuto, pedirles también a todos poder aunar las voluntades en entregar información lo más clara posible. Aquí hay un proceso que está programado, que es muy claro, que va con etapas. Cada vez hay un call center también, por ejemplo, para poder consultar sobre la FIDE, 800-104-777. Cada vez que nosotros ponemos dudas sobre el proceso por desinformación, por distintos motivos, lo que hacemos es generar mayor ansiedad en las personas que han sido afectadas. Por eso el trabajo con ustedes es fundamental, así que quedamos disponibles. Nosotros estamos desplegados en terreno de aquí hasta un par de meses más, así es que quedamos a disposición también para poder favorecer esa información clara y certera. Bien, pues la idea también de tener entrevistas y conversaciones un poquitito más profundas como esta. Muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Un buen fin de año. Gracias a ustedes. Chao. Nos vemos.